Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo Entre Letras y Libros 2021. Hoy día tenemos a un tremendo autor poeta y que además es visionario en hartas cosas. Así que vamos a contarles, no, le vamos a preguntar sobre sus proyectos y vamos a dejar que él nos cuente un poquito de lo que ha sido su trabajo literario. Yo estoy acá haciendo lo que muchos papás tienen que hacer en algún momento, que es marcar los lápices de los hijos para el colegio. Me envió la invitación nuestro invitado, pero vamos a partir con Fiorella y posteriormente vamos a dejar entrar a nuestro gran invitado del día de hoy. Así que es un poquito de paciencia para saludarlos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, Teresita, bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Mira, bien, todavía con mis pies con botita. Me quedan todavía una semana y media del 15, así que ahí estoy tratando de reposar el pie en lo que puedo. Pero es difícil con un niño de 6 años, revolotea por allá, por acá, pero bueno, en fin. Y estoy poniéndole los identificadores a los lápices y útiles escolares de mi hijo para el inicio del año, cosa de que me pueda ir de vacaciones tranquila y no volver a hacer todo a última hora. ¿Cómo estás tú? Te pasaste para ser acelerada con las cosas del colegio. Yo todavía no he pensado nada de eso. Oye, y Es que sabes que qué interesante el hecho de que estemos nosotras dos que somos madres, ¿no es cierto? En esta entrevista que se nos viene, es que en realidad es súper especial. sí, eh, Donde de seguro vamos a conversar también en esto que lo que es ser mamá, ¿no es cierto? Porque estuve leyendo un poco del autor que va a compartir invitado. con nosotros y en realidad Alejandro tiene mucho que aportarnos con Exacto, respecto a este proceso. así que ahora le voy a dar el pase para que ingrese y así lo conocemos, lo entrevistamos y le sacamos el jugo, que es la idea. Eso. Así que Saludamos ojalá que también a las esté bien. amigas que se están conectando, a todos los amigos, besitos para todos, para todas. Hola, 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 ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Agradecido por esta invitación que me están haciendo. Ya, mira, la dinámica es la siguiente. Nosotros nos vamos a presentar y tú eres el último que se va a presentar diciéndonos quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas aparte de ser un tremendo escritor. Así que parto yo. Mi nombre es Jocelyn Arangui, soy escritora chilena. Tengo 2 libros publicados, que es Eliazar y Eliazar Aceptación, historias de fantasía, y próxima a terminar la tercera parte y final de esta saga. Hola, Bueno, Maquito. un gusto saludarte. No sé por qué, pero yo no puedo ver al invitado. No sé por qué. ¿En Solamente te serio? veo a ti, yo sí. Sí, solamente te veo a ti, Yosita, pero de igual manera, Alejandro, te saludo. Mi nombre es Fiorella Fercé, escritora chilena y directora de la editorial Ediciones Fercé, que es una editorial también chilena. Qué bueno. Bueno, soy Alejandro Segnini. Les estoy hablando desde Venezuela, desde Barquisimeto, Venezuela. Soy médico. Mi especialidad es en reproducción. Hice ginecología y reproducción humana. Hice andrología clínica y seminología. Y soy biólogo de la reproducción humana. Wow. Fui docente también en las facultades de psicología y en medicina y en enfermería. Y luego de la pandemia apareció el escritor. Entonces comencé, nunca se me había ocurrido hacerlo, pero como nos encerraron un poco en eso de la pandemia, entonces no había mucho que hacer y me puse a escribir y salió una primera novela que se publicó y gracias a Dios la novela ha gustado, ha rodado por todo el mundo. Luego al año siguiente apareció una segunda novela en el 2021 y finalmente el año pasado, 2022, ya hablando un poco sobre lo que yo hago, pues sobre mi profesión, entonces decidí escribir un libro que se llama Fertilidad sí se puede. Qué hermoso. La verdad es que ya por el título a mí me llama mucho. Bueno, fuera de que eres una tremenda persona, demasiado preparado, yo en particular me identifico mucho con el tema de la fertilidad, con el tema de ser mamá, porque a mí me costó casi un año quedar embarazada. Entonces,
hoy se nos fue Fiorella. Entonces, explícanos un poquito de qué se trata esta primera novela y después vamos a hablar de tu otra novela. ¿Qué te parece? Buenísimo. Fíjate, bueno, la primera novela habla sobre, como te dije al principio, se escribió en pandemia. Allí a mí nunca se me había ocurrido escribir, o por lo menos no en esa forma, pues de escribir un libro. Yo escribía cosas cortas en Facebook y veía que a la gente le gustaba lo poquito que uno podía escribir en un Facebook. Entonces, claro, llegó la pandemia y me tuve que quedar en casa. Esos fueron los primeros 40 días justamente que aparece esta novela, y habla sobre una pareja. Es una novela romántica que habla sobre una pareja en Venezuela y los pormenores que puede pasar esa pareja dentro de nuestro país, con todos los problemas que tenemos, o con todas las situaciones. No lo llamemos problemas, sino las situaciones que estaba viviendo el país o que está viviendo el país. Entonces, la novela está narrada para un año de la vida de esta pareja, pero en realidad hay mucho flashback, o sea, se regresa mucho al pasado. Entonces, más o menos se trae la Venezuela de 10 años atrás y la Venezuela actual, entonces se hacen las comparaciones. Se habla, hay mucho paisajismo, porque yo navego junto con el que lo va a leer por toda Venezuela, porque paseamos por distintos parajes de nuestro país. Y bueno, la novela en un principio se publica en Amazon, y desde allí he logrado una buena recepción, gracias a Dios, con esta primera novela. Fue una sorpresa para mí. Luego, como yo no estaba acostumbrado a esto de escribir, ni conocía a nadie en el mundo literario, empecé a recorrer algunos grupos en WhatsApp y en el Facebook y en distintas redes, y por allí me consigo con un grupo en Argentina, y nos inscribimos con ellos en un campeonato internacional de escritura. En ese campeonato, fue mi primer campeonato, fue el cuarto campeonato internacional de escritura de Argentina, y me inscribí en el cuarto, en el quinto, en el sexto campeonato, y del cuarto campeonato nace la segunda novela. Allí teníamos que escribir cuentos cortos. Nos daban 24 horas para escribir un cuento basados en una consigna. Había un disparador y en 24 horas teníamos que escribir el cuento. Entonces, fueron 12 días seguidos, o sea que al final se escribieron 12 cuentos. Yo tomé estos 12 cuentos, que por supuesto son consignas distintas, son disparadores distintos, no tiene relación un disparador del de hoy con el del de mañana, con el de pasado mañana, pero yo tomé los 12 cuentos y se me ocurrió hilarlos, hacer de esos cuentos una sola historia, y nace entonces una novela de 12 cuentos con disparadores distintos. Hay uno de los participantes, porque se participaba en grupos, en equipos, uno de los que estaba con nosotros en el equipo, le digo yo a ella que haga lo mismo con sus 12 cuentos, que trate de hilarlos para ver si qué tal le sale, que yo estaba haciendo una novela con eso. Ella comienza a hilarlos y ya tenía su novela. Entonces yo le dije, bueno, ahora vamos a hacer algo más interesante, vamos a hilar tus 12 cuentos de tu novela con los 12 cuentos de la mía, para que tengan relación y hacer una sola novela. Entonces así nació una novela que tiene 24 capítulos, que se llama justamente 12 cuentos. Son dos personajes principales. Uno de los personajes se llama él, que es el que yo escribí, mi personaje, y el otro personaje se llama ella, que es el personaje de los 12 cuentos de mi compañera aquí de campeonato. Y en algún momento él está hablando sobre su vida y ella está hablando sobre su vida, y entonces se consiguen ambos personajes en una misma vida. Entonces de allí sale esa segunda novela que se llama 12 cuentos.
Luego, esto también... Es fascinante, yo lo escucho y la verdad es que me fascina todo lo que has avanzado y lo que avanzaste en tan poco tiempo. Sí, Quiero adentrarme un poquito más en la primera novela. Cuando tú me hablas de la primera novela, dices que te demoraste 40 días. ¿Eso fue sí, efectivamente lo que te demoraste 40 días en escribirla? es correcto, fue una verdadera cuarentena. Y te digo, fueron exactamente 40 días porque cuando yo abrí el primer capítulo en Word, queda grabada la fecha. Y cuando cerré y conté el número de días, eran 40 días justamente. 40 días. Yo dije, bueno, aquí está mi cuarentena. La, pa- la pasé sentado. La novela tiene 250 páginas. Sí, ¡Wow! y se logró Buenísimo. inscribir en esto. Eso fue muy cómico porque, claro, estás encerrado, estás en casa, y a mí yo metido en el mundo, en el Facebook, consigo que dicen que las 35 palabras más bonitas del castellano y tal, y ponen 35 palabras. Habían algunas que, bueno, yo no conocía la palabra, me puse a investigar sobre la palabra, la definición y esto. Total que yo dije, yo lo que voy a hacer, como estaba, como te digo, aburrido, sin mucho que hacer, agarré esas 35 palabras y dije, voy a escribir algo con las 35 palabras. Y salió una historia de esas 35 palabras. Esas 35 palabras son en este momento el prólogo de la novela, de la primera novela que se llama Michelle, ¿no? Yo tomé Mm. esas 35 palabras y yo dije, de aquí puede salir una novela o puede salir algo más. Entonces empecé, ahí fue cuando tuve el empujón y empecé a escribir en base a ese prólogo que sin querer se había hecho, pues solamente de 35 palabras. ¿Ves? Es Entonces, increíble cómo la inspiración nos llega de cualquier parte. Ya, sí, en tu caso, Alejandro, llega, ¿no es cierto?, por armar un texto cortito a través, ¿no es cierto?, de estas palabras que encuentra en Facebook. Como directora editorial, me he topado con muchos autores emergentes de diferentes profesiones cada uno, que son escritores que nacen en pandemia, como es tu caso, ¿ya? Pues como lo es tu primera novela, ¿no es cierto?, que fue escrito en 40 días, que son los cuarentenas propiamente sí, tal. Y me llama mucho la atención que un doctor como tú haya cambiado su mente científica para irse a escribir estas primeras novelas, ¿ya? Porque estas primeras novelas no tienen relación, ¿no es cierto?, con el área de la ginecología, no tienen relación con el área de la medicina propiamente tal. Entonces, eso me llama mucho la atención. ¿Fue realmente un desafío para ti hacer primero estas dos novelas? bueno, no fue un desafío, pues realmente salió muy suave, ¿no? Ya. Entonces no lo sentí como un desafío, de hecho no era una meta, porque tú sabes que hay mucha gente que tiene metas, por supuesto todos tenemos metas, no hay mucha gente, todos tenemos metas, pero hay mucha gente que tiene una meta que es escribir un libro, ¿no? Esa es su meta, muchísima gente la tiene. Nunca la tuve, o sea, no estaba en mi meta escribir un libro, salió muy espontáneo, por eso te digo que no fue realmente un desafío. Y cuando yo termino de escribirlo, yo lo compartí, yo dije, bueno, hasta aquí llegó la novela, la compartí con un par de personas, con algunas personas, y entonces fueron los que me dijeron, mira, oye, me gusta, tienes que buscar publicarla. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscar editoriales y a buscar la forma de que eso que yo tenía en Word, valga la cuña para Microsoft, entonces eso que yo tenía en Word saliera a la luz, ¿no? Y ahí fue donde salió ya impreso, pues ya salió la novela, pero sí, no fue un desafío, o no lo sentí así, porque lo sentí muy suave. Y fíjate que en ella hay mucha fantasía, hay mucho realismo mágico. Y dentro de la novela hay mucho, uno trae mucho de su vida, pues. Y entonces, claro, mi vida es la parte médica, la parte biológica. Yo tengo una visión de pronto de la medicina, este,
que quise meter dentro de la novela y ella ahí está metida, o sea que tú vas leyendo la novela y a su vez te sirve, me han dicho que es una novela didáctica en algunas ocasiones porque hay algunas cosas que tienen que ver con medicina o yo las mezclo, lo que está allí con medicina o con lo que yo creo o son pensamientos, son muchas cosas personales, ¿no? Es la medicina personal, porque no es la medicina del libro, sino es lo que yo opino sobre algunas cosas que tienen que ver con la medicina o con lo que yo hago. Entonces está allí metida en esa novela, entonces te hace pasear por algo de esto. O sea que nunca me desligué, digamos, de mi formación biológica, porque yo también hice biología y me gusta mucho la biología. Entonces hablo mucho de las células y de lo que considero que cómo funcionan las células, cómo responden las células. Todo esto está metido allí en parte en esa novela. Entonces que es una integración de mí, del realismo mágico y de mi Venezuela, que los que han estado, los que son venezolanos o han estado por acá y la leen, bueno, sé, les gusta por eso mismo, porque les hace recordar muchas cosas. Oye, qué bonito en todo caso, eso que te pasa de repente cuando uno no sabe lo que tiene y se lo muestras a alguien y esa persona te dice, es bueno, dale, publícalo, porque uno necesita ese empujón de repente. Así que qué rico que hayas tenido ese empujón, ese amigo, ese confidente, lo que sea, porque a uno le da vergüenza mostrar lo que tiene porque cree que no es bueno. Y esa falta de confianza hace que muchas veces muchas buenas historias queden guardadas. A mí me gustaría saber, y que nos adentremos en la novela, ¿de qué se trata tu novela? Cuéntanos un poquito de la historia, sin entrar en muchos spoilers. En esta primera novela, Michelle, bueno, comienza hablando el personaje de cómo es su formación. Pues, por supuesto, el personaje es médico, se forma en la parte médica y digamos, la novela tiene seis partes, ¿no? Y cada parte yo la llamé de acuerdo al título de la novela. O sea, la primera parte se llama parte M de Michelle, la segunda parte es la parte I, que es la segunda letra de Michelle, la tercera parte es la C, y así vamos con la H, la E y la L. Así empecé yo a armar mi rompecabezas. La primera parte, que se llama parte M, tiene varios capítulos, y cada capítulo empieza con la letra M, porque es la parte M. Si te vas a la parte I, cada capítulo comienza con la letra I, ¿no? El título del capítulo lleva la letra de la parte, a la parte de la cual representa. Entonces tú tienes en el primer capítulo, un capítulo que se llama Magia, otro que se llama Medicina para el Alma, etcétera, porque está justamente con la letra M. Si buscas por la I, entonces vas a conseguir un capítulo que se llama Iridiscencia, y así vas a conseguir el resto de los capítulos, ¿no? Y lo otro que tiene de curioso es que, por ejemplo, el primer capítulo, que se llama Magia, de la parte M, termina con la palabra magia. Y así cada capítulo termina con el nombre del capítulo, o sea, su última palabra, o por lo menos su última oración, está metido el nombre del capítulo. Y cuando tú terminas la novela, es un resumen de todas las 6 partes de la novela. O sea, están metidas, ya se entrelazan todas las partes, porque el personaje va creciendo. Él empieza estudiando medicina, se relaciona con la biología, con la psicología, porque yo di clases en psicología, di clases de genética, entonces hablo un poquito de genética, y en esa primera parte él todavía no conoce al otro personaje que se llama Michelle, dentro de la novela, entonces todavía no lo conoce. Entonces llega ya casi a mitad de
de novela es cuando lo conoce. Entonces se la conoce, viene la primera parte, tú sabes, eso de ir conociendo a la otra persona y todo esto. Después viene la parte cuando ya ellos viven juntos, ¿no? Cuando ya están juntos, que es otra de las partes de la novela. Y después viene un desenlace dentro de la novela, que bueno, ya hasta ahí no puedo hablar más, porque es parte de lo que van a descubrir cuando lean la novela, ¿no? Es parte, y todo esto, por supuesto, mezclado con mi país, o sea, de las situaciones que se viven, pero a través de esta pareja. O sea, ellos están viviendo el día o los días de la Venezuela de ese momento, ¿no? Y entonces vienen estos flashbacks, viene el retiro hacia atrás de mostrar otras cosas, de cómo era antes, cómo se podía hacer aquello, cómo se hacía lo otro, todo eso sale aquí en la novela. Sin duda es una trama muy interesante de leer, no solo por lo que vamos a conocer de los personajes, sino que también por lo que vamos a conocer de Venezuela mismo, de su cultura, de lo que sucede, ¿no es cierto? Te felicito por haber involucrado esta parte social con esta parte romántica, con esta parte entretenida también que tiene tu novela propiamente tal, ¿ya? Esta novela, Michelle, sin duda, tenemos que leerla a todos los que nos gusta conocer las culturas que son fuera de nuestro país, hay que leerla. La carátula muy bonita, de la novela. Muy bonita. Sí, muy bonita. Sí, oye, Alejandro, si bien es cierto, claro, esta primera novela, Michelle, ¿ya? ¿Tú la publicaste con alguna editorial? ¿Cómo lo hiciste? Aparte de Amazon, ¿no estás con ninguna editorial? Fíjate, yo comencé a buscar, o sea, a buscar quién la podía editar o cómo podía yo publicar. Entonces me di varias vueltas por aquí mismo, por mi ciudad, por Barquisimeto, y conseguía, bueno, distintos presupuestos. Y alguien me dijo, oye Alejandro, yo tengo a alguien en Caracas que puede hacerlo lo que se llama impreso a libre demanda. Entonces háblale a ver qué tal. Entonces le escribí. Él es mi editor de las dos primeras novelas, él fue mi editor. Le escribí y él, sí, fíjate que yo todavía no lo conozco, o sea, lo conozco por WhatsApp, a Nelson, a mi editor, lo conozco es por WhatsApp, nunca lo he visto personalmente. Entonces, le escribí y él me dijo que él me ayudaba con la edición y que podíamos montarlo en Amazon. Y en Amazon entonces ya tú tenías la opción de digital y tenías la opción de imprimirlo. Para los autores, para nosotros los escritores nos sale muchísimo más económico imprimirlo allí que con una editorial. Y de paso tenemos una ventaja, digo yo, el que se publica en Amazon, de que llega al mundo, ¿no? Porque si yo me quedaba con una editorial en Barquisimeto, mi novela iba a estar en Barquisimeto. Y después tendría que buscar una editorial fuera de Barquisimeto para que estuviese fuera de Barquisimeto. Pero con Amazon se logra llegar al mundo entero en un momento, ¿no? Claro, tiene sus pros y tiene sus contras, por supuesto. Pero se da a conocer muchísimo más rápido de pronto que con una editorial propia de tu país o con una editorial propia de tu ciudad, porque Amazon es internacional. Entonces, por ese lado me gustó la idea y le dije, bueno, sí, vamos a darle, vamos a publicarlo allí. Claro, después viene la odisea de traer los libros a Venezuela, que no es tan sencillo, pero uno se la ingenia, hay que ingeniársela. Nosotros no tenemos conexión directa con Amazon en Venezuela, pero uno le da la vuelta. Entonces el libro se imprime, se lo mandas a alguien en Miami, desde Miami te lo montan en un barco y después del barco
en algún momento te llega a ti aquí. Y cuando te llega, bueno, celebras y lo publicas. Esa es la situación con los libros y Amazon, que no nos llegan a la puerta de la casa, sino que hay que darle una buena vuelta para que nos lleguen, pero bueno, uno como te digo, se las ingenia. Y lo bueno es eso, pues que puedes llegar al mundo en un momento, porque apenas se publica, ya la puedes ver en cualquier parte del mundo. Sí, pues, o sea, Amazon tiene ese beneficio, pero como dices tú, tiene pro y contra, aunque publicar con editoriales también tiene pros y contras. Sí. Pero estando tú en Venezuela, siendo un país que nosotros conocemos, todas las dificultades que tiene, ¿crees tú que Venezuela es un país lector? Sí, aquí, fíjate, yo no sabía porque yo me estoy enterando desde hace un par de años, pues, de que hay gente que lee y que lee, o sea, por supuesto que en Venezuela se lee, pero que lee con la intensidad digamos, de la profesionalidad, pues, que hay grupos de lectores, que hay librerías que promocionan la lectura, o sea, todo eso lo fui descubriendo yo a medida que me iba internando en esto de la escritura. Yo en un principio, no, ni idea, yo pensaba que se leía como en cualquier parte del mundo, que tú compras un libro y lo lees y ya. No, pero hay clubs, hay librerías, hay promoción, pues hay promoción de lectura. Y por supuesto también hay editoriales venezolanas que te ayudan a sacar tus libros, pues. O sea que sí hay cultura para la lectura. O sea, hay un mundo ahí también, un nicho todavía por explotar mayormente, ¿cierto? Sí, señor, así mismo es. Sí, bueno. Interesante, súper interesante. Oye, Alejandro, a mí me llama muchísimo la atención este último libro tuyo, ¿ya? Este libro donde vemos al profesional, donde vemos al ginecólogo, ¿no es cierto?, que se especializa en la reproducción. Este libro, ¿cómo nace la idea, primero que nada, de escribir un libro que se enfoque en este tema propiamente tal? El de la fertilidad, sí. Fíjate, yo quise desligarme un poquito ya del editor, o sea, tener que buscar un editor para que te ayudara a sacar el libro en Amazon y todo esto, y conseguí un taller que justamente te enseñaba a montar tus libros, a montar tu portada, a promocionarlo, o sea, te enseñaba todo desde el principio, que es la escritura del libro, hasta que tú lo sacas y lo puedes vender. El taller duraba 7 semanas, bueno, y me anoté en este taller, pero en el taller había que andarle rápido. Si tú querías aprovechar el taller, tenías que andar rápido, y en ese andar rápido no tenías que escribir muy rápido, pues, para que no te quedaras atrás, porque era una clase semanal, y para que no te quedaras atrás en lo que te estaban enseñando, en algún momento tenías que escribir. Entonces, justamente, fíjate, de fertilidad sí se puede, se escribió en 7 días, yo lo escribí en una semana, ¿no? Pero entonces yo decía, ¿cómo puedo yo escribir un libro tan rápido? ¿De qué puede ser un libro? Porque una novela, cónchole, para escribirla en una semana, tendrías que tener muchas ideas previas, por supuesto, para poder hacerlo. Pero entonces, ¿qué ideas previas podía yo tener como para escribir un libro? Nada, mi profesión. ¿Qué mejor tema que lo que yo hago todos los días? Entonces, el taller te enseña la técnica de cómo hacer un libro rápidamente, pues, que tú puedas plasmar todas tus ideas y en una forma ordenada y en una forma que se pueda leer, pues, que llegue. No es una forma loca, desordenada de ideas, sino que todas las puedas tú ir ordenando, ir compaginando y al final tener un libro. Entonces yo digo, bueno, tiene que estar relacionado con mi profesión. Y de allí salió escribir sobre mi profesión.
Yo simplemente es como que me hubiese sentado en mi escritorio con mi paciente enfrente y empiezo a escribir el libro. ¿Ves? Entonces allí saco, el libro tiene anécdotas de pacientes, se va llevando la historia clínica desde el momento en que llega el paciente, desde que lo entrevistas, hasta el momento en que tiene el diagnóstico, y cuando tú le dices los distintos tipos de procedimientos de fertilidad que se pueden emplear. Entonces, yo he dicho que el libro es como una consulta abierta en páginas, porque enseña, una persona que tenga el libro puede tener, puede hacer un diagnóstico o ir bastante certero en su diagnóstico, porque allí se habla de todo esto. Y después que más o menos la persona ya se conozca o sienta que ya tiene un diagnóstico, puede saber cuál es el tratamiento, cuáles son los procedimientos para lo que tiene, ¿no? Entonces todo eso está allí, además de que toca puntos que tienen que ver con, ya un poquito en la parte filosófica, porque hablo sobre lo que es la verdad de por qué nosotros, por qué la mayoría, o muchas personas, deseamos tener un niño. O sea, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué significa tener un niño? Entonces por ahí también saco aquello que se dijo de que hay que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Entonces fíjate, eso está tocado allí. Hablo del concepto de hijo, del concepto de padre, que muchas veces pensamos que tener un hijo obligatoriamente tiene que llevar tus genes, ¿no? Y no necesariamente es así. Y hay que preguntarle al hijo cuál es el concepto de padre, porque a lo mejor para el niño no, el concepto de padre es distinto, ¿no? Al que uno como padre cree que pueda tener el niño hacia uno. Y en ese libro también, como cuando me metí en todos estos campeonatos de escritura, nacieron varios cuentos, y hay algunos cuentos regados por allí. Entonces metí algunos de los cuentos dentro del libro de fertilidad. Tú lees el libro y de pronto vas a conseguir algún cuento mío que relacionado con fertilidad, justamente lo vas a leer dentro del libro. O sea que tiene varias cositas, varias sorpresas dentro. Súper interesante. Oye, lo encuentro maravilloso. Todo lo que está diciendo. Y encuentro fantástico que un médico, un doctor experto en esta materia que es tan desconocida para muchas personas que se enfrentan a esto de la fertilidad, tengan en tu libro una herramienta, una luz que los ilumine y les explique de manera mucho más amigable el proceso y lo que se vive. Entonces lo encuentro maravilloso, súper acertado. Va a ser un libro que sí o sí va a estar en mi biblioteca y voy a leer, porque me parece fascinante lo que has logrado y te felicito por eso. Ahí está la portada, mira qué hermoso. Sí. Qué buena foto, qué buena foto. Sí, muy buena la foto. Mira la foto, la portada también me hizo brincar aquí, buscar estudios de fotografía y todo esto. Conseguí a un señor en una casa que trabajaba para la universidad, que era fotógrafo de la universidad, y entonces tenía un estudio de grabación en su casa y él me tomó la foto, y luego contacté a una persona en España que fue la que terminó de pulir la portada. Terminamos de hacer la portada, justamente fue en España, y ella me mandó el diseño y bueno, y listo, ahí salió. Sí. Wow. ¿No? Y quedó muy bonita tu portada. Déjame decirte que está súper bonita. Se ve como un doctor en la portada, así que súper bien. Tal cual. Tal cual. Sí. Sí. Volviendo al tema de tu libro, me llama la atención esto de la concientización de la fertilidad, que en cierto punto tratas de tocar. ¿Ya? Me gusta mucho, el título, ¿no es cierto? Fertilidad, pero me gusta el subtítulo. Si se puede, ya no es un problema. Entonces, Sí. eso me gusta, porque lo encuentro que es súper esperanzador para aquellas mujeres, ¿no es cierto?, para aquellas familias que quieren poder ser padres. Entonces, encontrarnos con un libro que viene con una pluma
amigable, que vamos a poder entender, ¿no es cierto?, que viene con la mano de un doctor que es especialista en esto, y encontrarnos con un libro, como tú bien dices, que nos va a enseñar y que incluso nosotros mismos vamos a poder quizás entender el proceso en el cual estamos, que está el proceso en que está quizás nuestro cuerpo, quizás para aprender a conocer también nuestro cuerpo. Algo leí por ahí de tu libro, por eso estoy hablando de eso. Sí, Y, sí, y la verdad me llama mucho la atención el hecho de que seas tan generoso al entregar este conocimiento tan tuyo a un libro, porque tú sabes que si lo entregas en un libro ya se masifica y ya es propiedad del lector este conocimiento que tú nos regalas, ¿no es cierto? Así que yo te quiero felicitar por eso. Siento que libros como el tuyo, que tienen esta connotación social, porque para mí, claro, es salud, pero la fertilidad hoy en día es una temática social que tenemos que abordar. Hay muchas familias que no tienen acceso, ¿no es cierto?, a tratamientos de fertilización por lo costosos que pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, o quizás a tener estas interconsultas con médicos como tú, que son especialistas en fertilización, pero van a tener este libro en el cual van a encontrar información, en el cual van a poder sentirse quizás reflejados con algunos casos quizás que tú expones. Así que muy bien por ese lado, Alejandro. sí. El libro justamente está escrito es para los pacientes. O sea, es un lenguaje para que se pueda entender. Porque no es un libro, por supuesto lo puede leer un médico, claro que sí, pero no es un libro para médicos, ¿no? A los estudiantes de medicina también les sirve, pero el lenguaje que se utiliza es justamente un lenguaje para mis pacientes, es el lenguaje que hay que bajar, digamos, ese nivel, esa estructura de lenguaje que tenemos, bajarlo a un nivel que se pueda entender, que sea fácil de entender. Y no solamente, también lo digo allí en el libro, que no solamente es para parejas que tienen problemas de fertilidad, sino que puede ser un libro que le puede servir a cualquier otra persona, porque en el caso de las mujeres, de ustedes las chicas, allí les enseña a conocer su ciclo, el ciclo menstrual. Entonces, algún trastorno de ciclo, algo de esto, pueden ustedes, leyendo el libro, ubicarlo, porque parte de esos puntos o de esos temas se tocan en el libro. Porque para poder tener un bebé necesitan ciclos ovulatorios, o sea, ciclos regulares. Entonces, justamente, hablo un poquito de lo que es la fisiología, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el ciclo menstrual, por qué se tienen reglas, o por qué se tienen menstruaciones, por qué se tiene el periodo, ¿ves? Y en los casos en que no se tengan o que haya algún trastorno, ¿dónde podría estar el problema? Todo eso se toca allí. O sea que va a trascender un poquito más allá de las personas o de las parejas que tengan problemas de fertilidad. Qué maravilla. Me encanta esto tan amigable, tan de tú a tú, tratando de poner en español lo que para muchos es un idioma desconocido. Me encuentro maravilloso. Alejandro, yo estuve leyendo un poquito y aparte tú tienes como un grupo de escritores, o sea, no solamente creaste estos libros, sino que además se formó una comunidad con la que tú compartes, me imagino, muchas cosas. Sí, fíjate, esto ha sido una cantidad digamos, de sorpresas. El primer sorprendido soy yo, siempre. Me sorprendí con la primera novela y después me sigo sorprendiendo con el alcance de todo esto, ¿no? Y agradecido siempre porque se están logrando ciertas cosas y que son cosas que me parece a mí que trascienden, o sea, que son un poco, nos van a llevar hacia el bien. Entonces, así nace un grupo de escritores que se llama Consignas, se llama Consignas Escritores. Yo, digamos, con la experiencia que tuve con los campeonatos de escritura, me metí en algunos grupos de WhatsApp, entre ellos estaba un grupo de una universidad en México, y esta universidad en México
O sea, un grupo de estudiantes y de cualquier escritor, lector, etcétera. Un grupo muy, muy variado de personas. Y allí era un grupo, digamos, que tenía un fin más académico que otra cosa, ¿no? Un grupo bastante académico. Pero hubo alguien que una vez preguntó dentro del grupo, oye, está bien todo esto de lo académico, pero yo no puedo escribir. O sea, ¿cómo hago yo para escribir? ¿De dónde saco yo las ideas para escribir? Entonces ahí fue cuando yo dije, lo dije en el grupo, mira, hay una forma que son utilizando disparadores, ¿no? Que son estas consignas. O sea, la descubrí yo en estos campeonatos de escritura que me había metido. Le pedí permiso al administrador de grupo que si yo podía enseñarles un poco a cómo escribir. Entonces él me dijo que sí, pero que lo hiciera fuera del grupo, que no había ningún problema. Entonces creé un grupo paralelo y los invité a este grupo paralelo a que los que quisieran aprender un poquito más a cómo se puede empezar a escribir, se metieran en este grupo. Total, el grupo, claro, cuando tú abres un grupo en WhatsApp, tienes que ponerle un nombre al grupo. Y como los disparadores eran consignas, entonces yo le puse consignas. Y como éramos escritores, entonces ahí nació el nombre Consignas Escritores. Después tú sabes que al grupo hay que ponerle también un logo, un dibujito, una imagen. Y en el momento se me ocurrió así rápidamente una manzana roja, porque ya sabemos que las manzanas representan mucho, ¿no? En la historia han representado muchísimo. Entonces le puse una manzanita roja, pero fue simplemente para empezar a abrir un grupo. Y eso de empezar a abrir un grupo, fuimos 6, nada más. 6 personas que entramos en ese grupo Consignas Escritores. Yo les dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos para escribir. Vamos a escribir. Y empezamos a hacer como competencias entre nosotros mismos. Yo tiraba una consigna y le decía, en 2 días me tienen que escribir un cuento. El cuento va a llevar tantos caracteres o tantas páginas. Y después que tengamos los cuentos vamos a votar a ver cuál es el mejor de los 6. Y así empezamos. Empezamos a jugar entre nosotros, entre los 6. La voz se corrió y el grupo empezó a crecer. Entonces llegó un momento en que no entraron muchos, pero de 6 que hayamos pasado a más de 30, ya el grupo había crecido. Bastante. Entonces, de estos 30, yo dije, es más fácil jugar con 6 que jugar con 30. ¿Cómo vamos a jugar 30 y leer los 30 cuentos y votar de los 30 cuentos? Entonces se me ocurrió en el momento organizar un campeonato mundial de escritura con esos 32 que estaban en el grupo. Redacté unas bases de campeonato y comenzamos un campeonato, el primer campeonato internacional de escritura de Consignas Escritores. 32 personas, alrededor de 12 países, todos eran latinoamericanos. Bueno, de allí salió un primer puesto, salió un segundo cuento. Se me ocurre luego tomar estos cuentos y hacer una antología con estos cuentos y vamos a conseguir todas esas antologías en Lectu, en la plataforma de Lectu, que es una plataforma española. Allí van a conseguir los cuentos que salieron del primer campeonato de escritura. Entonces, como a la gente le gustó, inventamos un segundo campeonato. La sorpresa, que se inscribieron 150 personas en el segundo campeonato. O sea, de 32 subimos a 150. Mira, el Grupo Consigna nació en abril del año pasado. No tenemos sino 8 meses con el grupo. Entonces, hicimos un segundo campeonato y en ese segundo, como te digo, 150 personas, estaba prácticamente toda Latinoamérica, ya había gente de Estados Unidos y había gente de Europa, porque con nosotros compitió gente de Italia, de Inglaterra, hubo gente de España y hubo dos africanos también de Mozambique que compitieron en esa segunda entrega. También salió una antología, pero esta vez no salieron todos los cuentos porque ya eran muchos. Entonces escogieron
los cuentos, nosotros somos nuestros propios jueces, pues no necesitamos jueces externos, porque como el juego es evaluarnos entre nosotros mismos, cuando entras en el campeonato, los mismos que escriben evalúan a sus compañeros y les dan los puntos, y escogemos los mejores cuentos entre nosotros mismos. Hay todo un sistema que se ha organizado para lograr eso. No tienes que leer 150 cuentos tampoco. Imagínate, cada uno de nosotros tiene que escribir 5 cuentos. Tendrían que ser 150 en el segundo campeonato por 5. Eso no es así, sino que yo los distribuyo de tal forma de que tú puedas votar y leer 6 cuentos y así salga un cuento ganador. Entonces, ahorita, en este momento, ya empezamos las inscripciones para el tercer campeonato de escritura. Comenzamos el 15 de enero, ya hoy es 26, o sea que tenemos 11 días de haber comenzado las inscripciones. Nos vamos a inscribir hasta el 28 de febrero, hay chance de inscripción. Y ya a estas alturas tenemos 135 personas inscritas en 10 días. Nos quedan, y ya tenemos de Europa se inscribieron, hay una persona de Suecia, hay una persona de Francia, o sea que ya hemos crecido un poquito en los países, ya la cantidad de países cada vez es mayor, gracias a Dios que se nos han ido sumando en esto. Hay cuatro concursantes que hablan portugués, claro, el concurso es en español, en castellano, pero ellos se aventuran y ahí están, hablando portugués y concursando en castellano, con cuentos. Van a concursar con cuentos. Qué interesante, sí. Súper interesante. Me parece que esta iniciativa que empezó como un grupo de WhatsApp pequeñito, ver que ya va en su segundo certamen internacional con más de 130 personas, realmente te felicito. Sé que se va a hacer muy masivo, porque todos los escritores emergentes siempre están hambrientos de ser reconocidos, pero sobre todo evaluados, de buscar aprobación. Entonces, este tipo de certámenes que tú planificaste, ¿no es cierto?, con este grupo, me parece muy interesante, innovador, así que te felicito por eso también, Alejandro. Dame las bases para ver si nos inscribimos. Bueno, para inscribirse, las inscripciones son directamente conmigo, a mi WhatsApp. O sea, me escriben al WhatsApp y allí yo les pido algunos datos y con eso quedan inscritos. Te paso el número. Súper interesante. Sí, me pareció muy interesante para poder motivar a los chicos de la editorial nuestra a que se motiven a participar y de cierta manera, no sé, yo siento que esto nos ayuda a crecer como escritores. El hecho de leer otra pluma, una pluma diferente, una pluma que viene de otra cultura, con otras creencias, ¿no es cierto?, con otra técnica, me parece súper interesante porque también quien participa también viene a ser un juez, porque también va a leer los cuentos de sus compañeros. Te felicito, de verdad que me encanta tu idea. Sí, nosotros escribimos, leemos y votamos. O sea, el concurso se está dando solo, pues. Sin los mismos que participamos, somos los que organizamos el concurso prácticamente, o el campeonato. Y se participa por equipos, fíjate, se participa por equipos. Aunque cada persona tiene que escribir su cuento, digamos que ahí los equipos son entre 9 y 12 personas. Hay una consigna, cada persona debe escribir un cuento, o sea que de esa primera consigna van a salir 9 a 12 cuentos, ¿no? Y así vamos hasta que lleguemos a la quinta consigna. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los integrantes del equipo falla, no entrega, o entrega, se escapa de los caracteres, porque hay un margen de caracteres, o sea, un margen por debajo y por encima? Entonces, si no escribe con los caracteres que estamos pidiendo, entonces el equipo tiene puntos negativos. Entonces, al final, el equipo tiene que estar pendiente de todos sus integrantes y se van corrigiendo entre ellos mismos, porque se ve favorecido el equipo si todos entregan, y si entregan con las características que estamos pidiendo de la consigna. ¿Ves?
Entonces, al final, el equipo se vuelve como una familia. Esos 9, esos 12, aunque están compitiendo, al final se están ayudando porque si tú beneficias, si uno de tu equipo falla, te va a perjudicar le va a perjudicar en puntos a tu equipo. Entonces tú necesitas que tu compañero responda y de esa forma tú lo ayudas a salir adelante. A veces nos ha pasado, "Cónchale, a mí no me dan los caracteres, me faltan 500 caracteres y no tengo ideas". Entonces el equipo se pone, bueno, vamos a ayudarte un poquito, fíjate, y lo ayudas, lo llevas adelante para que cumpla con los caracteres. O puede pasar al contrario, me pasé por 500 caracteres y ahora ¿qué hago? Bueno, vamos a empezar a quitar caracteres. Y empiezas tú como equipo a restarle caracteres, empiezas a editar el cuento de tu compañero porque al final el equipo no puede perder puntos. Entonces te enseña a editar de una forma, te enseña a ser compañero, porque a pesar de que estamos compitiendo, nos estamos ayudando. Luego va a salir un cuento de esas 5 consignas. Cada persona debe escoger un cuento. O sea, yo tengo 5 cuentos, yo debo escoger uno mío. Tú escoges otro tuyo, el otro escoge el otro de él, el que más te guste, de los 5 propios. Esos propios entonces compiten en el grupo, en el equipo. Y del equipo va a salir un representante, o sea, un cuento que va a representar al equipo de fulano. Entonces cada equipo va a tener un cuento que los representa. ¿Y no puede ser un cuento que escriba todo el equipo? No, son cuentos individuales. Son cuentos individuales, sí. Oye, yo creo que podríamos hacer un programa completo de esto, que me encuentro súper interesante. Es una propuesta que por un lado fue muy generosa de tu parte, porque fue idea tuya, lo cual yo lo encuentro fabuloso. Te felicito por eso, porque compartir los conocimientos y esa generosidad no lo tienen todos los escritores, así que bien por ti. Y la verdad es que me encanta, así que yo creo que vamos a participar, ¿quieres o no? Sí, podríamos seguir a la editorial y a ver si hacemos un equipo de Chile. Bueno, espectacular, genial. Armen su equipo, me escriben e inscribimos el equipo. Sí. Entre letras y libros con su equipo. Eso. Ediciones Ferse. Fantástico, de verdad, Alejandro, sí. Alejandro, de verdad que ha sido un placer conocerte. Sí, de verdad, eres muy agradable, muy simpático, muy inteligente. No solo eres un excelente doctor, también eres un muy buen escritor, ¿ya? Y también eres una persona generosa con respecto a que los escritores se ayuden unos con otros con este tipo de concursos. De verdad, yo siento que ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Sí. No, gracias a ustedes. La sensación de gusta poco. Yo creo que vamos a hacer una segunda entrevista, porque igual yo quiero saber qué viene más para Alejandro, porque claro, hablamos de tus libros, hablamos de tus proyectos, pero, o sea, de tu proyecto como parte de este grupo que creaste, pero no sabemos de ti, qué viene más a futuro. Así que yo creo que lo más probable es que te vayamos a contactar nuevamente, no sé si estás de acuerdo, para participar de una segunda entrevista ya más personalizada y hablando de tus proyectos futuros, si te parece. Sí va, claro. Pero tienen que inscribir su equipo. Sí, nos comprometemos. Ahí estamos. Y, chévere. Oye, que no se entienda que vamos a tener privilegios por ser amigos del director del tema. Hay talento real. Eso. Sí, Alejandro, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo, gracias por la linda oportunidad de haberte conocido. Antes de cerrar, me gustaría que nos dijese dónde podemos conseguir tus libros. Entiendo que por Amazon. Sí, todos están en Amazon, los 3 libros están en Amazon. Yo aquí en Venezuela, bueno, los tengo en físico. Y también están estas antologías que están gratuitas, que han salido de los campeonatos, que están en la plataforma de Lectu. En Lectu las consiguen. Alejandro, ¿nos puedes enviar toda esa información al interno de nosotros para poder compartirlo?
de la Claro. portada de los 3 libros, también de dónde conseguir estas otras antologías y todo eso para compartirlo en Entre Letras. Chévere, chévere, sí. Sí, Eso. señor. Ya, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, los que nos acompañaron. Agradecer enormemente a Alejandro por su tremendo talento, profesionalismo y además generosidad en todos los aspectos que él realiza. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, en una nueva entrevista con otro gran escritor. Así que un abrazo a todos. Gracias, Alejandro. Un beso enorme, Fiore. Y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.